Eso sería un ejemplo. Teniendo en cuenta la exposición de incisivos en reposo, creo que es eso. Póster correcto, exposición de incisivos en reposo, cuando tenemos paciente con la boca entreabierta. Y está bien, profesor. Mirando eso y considerando que nosotros teníamos que la paciente tenía dientes, coronas para dentro de la encía, optamos por hacer una cirugía periodontal inicialmente. No daré detalles del procedimiento, pero como podemos mirar acá, son dientes más cuadrados, anchos, pequeños teóricamente, son anchos, pero pequeños. La proporción no está correcta. Hicimos entonces la cirugía periodontal. En esta visualización podemos mirar cómo el elemento fue en torno de 2 milímetros, 1,5 milímetros. Acá haciendo la remoción de la encía. No voy a entrar en detalles, yo no soy periodoncista, pero hago algunos procedimientos como ese. Hicimos un aumento de corona clínico mixto, con 5 gajos en la región anterior de incisivos laterales y centrales, y con un colgadro de caninos para atrás, hasta molares, ¿cierto? Acá la visualización de toda la situación, luego después de la cirugía, y acá podemos mirar una grande modificación solo con la cirugía. Tenemos acá una situación donde, aquí nos podemos ver cicatrizado. Esa paciente tiene una situación que tenía agenesia, ¿correcto? Agenesia en español. Sí, está bien. No tiene los laterales, nació sin los laterales, incisivos laterales, y los caninos están en lugares de laterales. Un otro clínico, clínico hice las restauraciones transformando los caninos en laterales. Y con mucha resina composta, la resina no estaba con una coloración adecuada y precisamos hacer una modificación. Podemos mirar también restauraciones en resina compuesta en los centrales. El paciente presentaba diastemas en los centrales caninos. Estas restauraciones también fueron removidas. Después de eso, iniciamos las preparaciones, ¿cierto? Primeramente antes de las preparaciones, hacemos una tomada de color para que el técnico consiga mirar cómo era el diente antes de la preparación. Después de toda preparación, también tenemos que hacer una tomada de color. Esta tomada de color es muy importante, pero no puede hacer una tomada de color con una escala solo, porque si usted hace con una escala, usted tiene una percepción. Su técnico está limitado con su percepción. Tiene que dar para el técnico 3, 4, por volta de 3, 4 tonalidades, 3, 4 colores de la escala Vita, para que el técnico decida y consiga comparar con la mejor manera de hacer las piezas. ¿Cierto?
¿Están me entendiendo bien o están consiguiendo? En este caso, después de eso, hicimos unas preparaciones, removemos toda la cerámica de caninos, probablemente fueron desgastados, fueron para hacer la restauración de resina compuesta y formar laterales. En centrales removemos, disculpe, en central removemos las restauraciones de distal. Voy a admitir. Removemos las restauraciones de distal, de mesial, para mejorar la proporción dental y hicimos un escaneamiento para confección de las piezas. Este caso, pedí piezas en leucita, en cerámicas reforzadas por leucita. Y aquí ya vamos a abrir el primer paréntesis sobre un tema. Cuando trabajo con cerámica, ¿todas las cerámicas son iguales? Creo que no. Pero, ¿cuáles son las diferencias? El protocolo adhesivo es igual para todas. Si todas son iguales, el protocolo adhesivo es igual para todas, probablemente. Pero si no son, yo tengo que hacer un protocolo para cada tipo de cerámica. Para establecer el protocolo necesitamos conocer el material a aplicar, sus características, indicaciones, contraindicaciones, ventajas, desventajas y todos los demás características. Así, para un correcto protocolo adhesivo, en este caso, necesitamos conocer sistemas adhesivos, cementos y cerámicas. No tiene cómo trabajar con odontología adhesiva hoy, 2022, sin conocer cerámicas, resinas, cimentos y sistemas adhesivos. Usted no tiene que conocer solamente marcas, solamente fabricantes. Tiene que conocer el material, porque el material que va a decir para usted cómo trabajar, cómo establecer el correcto protocolo adhesivo, ¿cierto? Entonces, el conocimiento está en constante movimiento, ¿cierto? Está en constante movimiento. Por la mejor fuente de informaciones son los artículos. Cuando usted quiere saber una información, quiere actualizar en un tema, las mejores fuentes son artículos. Pero los libros nos ayudan muy bien y mucho. Y los pasos, los libros nos ayudan en los pasos iniciales. Para conocer los temas cuando estamos empezando, para tener una visión general sobre todo, ¿cierto? Los libros nos dan eso. Los libros no son solo para empezar en el tema. Los clínicos, para los clínicos, los libros son muy importantes porque tienen informaciones actualizadas, tienen informaciones de fácil acceso, que es muy importante. Fácil acceso a la información, sin muchas informaciones desnecesarias, ¿cierto? Desde que siempre que elijan buenos libros y buenos autores. Usted tiene que saber o que está comprando y libros son muy importantes. Pero para docentes y aquellos que quieren, pretenden iniciar la docencia, el libro es un comienzo.
pero los artículos son la más profunda información que usted puede tener. Pero para leer un artículo, usted tiene que tener una formación, un hábito, conocer las metodologías, conocer la escrita de artículos para saber distinguir, ¿correcto? Para saber diferenciar una información buena y una información ruin, ¿cierto? No es todo que está publicado como artículo que es muy bueno, que es perfecto, que es ótimo, que es información. Hay mucha información en artículos que no son muy buenos y tenemos que filtrar para saber o que es relevante, que es correcto y o que no es. La leucita es una cerámica reforzada, ¿cierto? Una cerámica reforzada por leucita, con un intento de hace muchos años de fortalecer la cerámica feldspática. Cerámica feldspática es una cerámica muy buena, muy bella, tiene una estética perfecta, pero no tiene una resistencia reducida. Y este puede ser un problema cuando están trabajando, por ejemplo, en dientes posteriores. Dientes posteriores de pacientes con bruxismo o pacientes con apertamiento, ¿cierto? Yo voy a dividir una persona acá. Persona. Ok. Entonces, inicialmente, hicieron las cerámicas reforzadas por leucita y después hicieron las cerámicas reforzadas por disilicato de litio. Creo que en Bolivia también llama IMEX, ¿correcto? Reforzadas por disilicato de litio. Perfecto. Las primeras fueron reforzadas por leucita, que fueron las cerámicas Empress 1. Después hicieron Empress 2, que era el primero de silicato de litio. ¿Por qué esta diferencia? Porque inicialmente tentaron con leucita, pero el resultado no fue muy grande. La diferencia de resistencia entre cerámica reforzada por leucita y cerámica feldspática es muy pequeña, muy pequeña. Los fabricantes querían una diferencia muy grande y adicionaron de silicato de litio en la cerámica, siendo Empress 2. Después de un tiempo, reducieron los cristales de silicato de litio y ponieron otro nombre que es IMEX, que es esta que usamos hoy, ¿cierto? Crearon también una cerámica, crearon también zirconia, pero zirconia es una otra conversa para una otra aula, una otra clase, porque son cerámicas policristalinas, con prácticamente no tiene 1% de fase vítrea, es una cerámica diferente. Para hablar sobre todas las cerámicas, todos los protocolos, yo tenía que hablar por 3-4 horas, que es una clase de cimentación, por ejemplo, de mi curso. Es mucho tiempo. Entonces vamos a trabajar acá con cerámicas vítreas. Para definir el protocolo de cada uno tenemos que conocer las cerámicas. Para la cimentación, primero hacemos la prueba seca, como acá, ¿cierto? Yo tengo acá una cerámica reforzada por leucita. Cuando yo recibo una cerámica, cuando usted recibe cualquier cerámica feldspato reforzada por leucita, que es Empress estética, reforzada por silicato, que es un IMEX, la primera cosa que usted tiene que hacer es la prueba en seco.
La prueba en seco es importante para verificar la adaptación de las piezas. Después, usted va a hacer una prueba en húmedo. Y la prueba en húmedo, como podemos ver acá, tiene una influencia en la color de la restauración. ¿Cierto? Entonces, la prueba en húmedo nos ayuda para mirar si está adecuada la color o no. Pero no es la única prueba que usted tiene que hacer para mirar color. Tiene que hacer una prueba con una pasta de prueba. En Brasil llamamos de pasta traín. ¿En Bolivia también o es pasta de prueba? ¿Cómo es? Sí, es traín igual. ¿Traín? Perfecto. Usamos la pasta traín. Marcos, yo voy a intentar... Yo voy a liberar una persona. Creo que es cierto. ¿Todos escuchando? ¿Sí? Sí, está bien. Perfecto. Tenemos que hacer una prueba con la pasta de prueba, con traín, para mirar qué cemento vamos a usar. ¿Por qué tenemos que mirar qué cemento es mejor? Las carriles, cuando estamos trabajando con carriles con menos de 1 milímetro, menos de 0,8 milímetro, el color de fondo va a influenciar en el color de la pieza, porque la pieza es translúcida, pasa color, luz de la pieza. Entonces, si usted escoger un cemento A3 o un cemento B1, usted va a influenciar en el color de la restauración. Por eso es muy importante probar el color del cemento con la pasta traín. Una cosa importante, la pasta traín simula la color de cemento polimerizado, no el color de cemento sin polimerizar. Yo estoy hablando de esto porque si usted quiser comparar su cemento con su pasta traín, tiene que polimerizar un poco de cemento para comparar. Porque cuando polimerizamos los materiales resinosos, el material fica un poco más claro, un poco más blanco. Entonces, la pasta traín simula esta pasta, este cemento. ¿Ok? Vamos lá. E qual é o melhor protocolo adesivo para as cerâmicas? Quando eu estou acostumado a trabalhar com IMEX, eu sei o protocolo para IMEX, mas você não tem que saber o protocolo para IMEX, você tem que saber qual é o melhor protocolo adesivo para as diferentes cerâmicas. Para resina composta, por exemplo, se você for trabalhar com resina composta indireta, certo? Vamos pensar, quando pensar em melhor protocolo adesivo, temos que mirar diferentes artículos. Acá está um artículo de 2014, uma revisão, falando sobre os aspectos de adesão entre cimentos resinosos e cerâmicas vítreas. Pero é só um artículo, acá é só um exemplo. Você não tem que buscar informação solo de um artículo para aqueles que forem buscar informação em artículos. Aqueles que vão estudar em artículos têm que ler muitos artículos sobre o tema, porque você tem que coletar informações que estão presentes em vários artículos. E isto é muito importante. O que vemos hoje, pero creio que eu não sei em Bolívia,
pero creo que en Brasil, creo que es semelhante que en Brasil, hay mucha procura, mucha visibilidade pelo Instagram, certo? E há muitas pessoas falando coisas que não são tão corretas, coisas assim, e mostrando artigos dizendo esse artigo diz isso, isto é verdade. Mas isso não é a verdade. A verdade é uma informação que está contida em diversos artigos e que foi testada por diversas pessoas e principalmente quando estamos falando sobre odontologia são práticas, protocolos testados também em estudos clínicos. Então temos que ter muito cuidado para estabelecer as técnicas como um todo. Certo? Pensando em qual é o melhor protocolo desse tipo, vamos pensar em feldespato, leucita, temos ácido fluorídrico 10% por 60 segundos. Feldespato e leucita são cerâmicas com alto conteúdo de vidro e isto, como o ácido fluorídrico condiciona, grava vidro da cerâmica, se você tem muito vidro, tem que poner uma quantidade muito grande de tempo. De silicato de lítio, trabalhamos com ácido fluorídrico 10% por 20 segundos. É uma grande diferença entre feldespato e leucita para de silicato. Por isso, estou mostrando isso para vocês compreender como é importante conhecer o material. Não pode ter um simples protocolo para todas as situações, certo? Não sei em Bolívia, mas em Brasil, nós temos tanto ácido fluorídrico 10% como ácido fluorídrico 5% para trabalhar. E isto gera muitas dúvidas em los clínicos. E como vou saber que concentração é melhor para trabalhar com a cerâmica, tanto de silicato quanto feldespato ou leucita? Acá temos uma microscopia eletrônica de IMEX. Estes são os cristais de silicato de lítio, variando entre 5, 1.3 e 5 micrômetros. E isto é artículo muito interessante, avaliando a concentração e o tempo de gravado ácido de cerâmicas de silicato de lítio. E uma importante informação obtida neste artículo é que você pode usar ácido fluorídrico 5% por 20 segundos, que você vai ter uma adesão semelhante a você trabalhar com ácido fluorídrico 10%. Adriano, o que você usa em seu consultório, em sua clínica? Eu uso ácido fluorídrico 10%. ¿Por quê? Porque é ácido que eu posso usar em qualquer situação. Se você usar ácido de 5% e foi condicionar uma leucita, condicionar um feldespato, você tem que pôr este ácido 5% por 5 minutos, 6 minutos. É muito tempo para trabalhar. E eu não me gusta simplificar toda a clínica. E se me gusta simplificar, não me gusta ter ácido 5% e ácido 10%. Eu me gusta comprar solo 5 ou 10%. Pero não é problema trabalhar com 5%, desde que trabalhe com silicato de lítio. Para trabalhar com feldespato ou leucita, tem que aumentar o tempo de gravado. Ok?
Neste caso, trabajamos con ácido fluorídrico 10%, este ácido de Ultradent en 9.8, creo, misma cosa que 10%. Grabar o ácido con ácido fluorídrico, después silano. Silano es una importante molécula para hacer la unión química entre cerámica y fase orgánica. Outro ponto importante de conhecer a ciência, conhecer os materiais dentários para fazer uma adequada união, estabelecer um adequado protocolo. Você precisa conhecer o silano. Silano é uma molécula bifuncional, como demonstrado em diversas investigações, que hace uma união entre cerâmica, que é inorgânico, com orgânico, que é cimento ou adesivo. Então, você tem que trabalhar com silano em todas as cerâmicas vítreas. Cerâmicas policristalinas como circônia tem outro protocolo, que é um primer, pero não é solo silano. Neste caso, hicimos um aislamento modificado que chamamos acá em Brasil. Pongo um hilo afastador e iniciamos o protocolo adesivo. Ácido fosfórico 35% e vamos trabalhar em esmalte e dentina. Quando vamos trabalhar esmalte e dentina, temos que fazer este gravado por 15 segundos em dentina, em esmalte de 15 a 30 segundos. Certo? Em esmalte, se você tem 15 a 30, pode trabalhar com ele por 17, 22, não tem problema. Então, comece gravando pelo esmalte, depois dentina. 15 segundos, remova todo o ácido com um jato de água, certo? Lave muito bem, não só para remover azul, mas para remover como um todo o ácido. E depois vamos passar o adesivo na estrutura dentária. Quando estamos trabalhando com laminados, com carrilhas, perdão. As carrilhas são muito sensíveis ao contato. Se você poner uma camada muito espessa de adesivo, poderá não encaixar essa carrilha. Dessa maneira, você não vai polimerizar o adesivo e se vai manter uma camada sem polimerizar. Cuidado quando for trabalhar com carrilhas, adesivos sem polimerizar, não poner na luz de refletor, correto? Como é, Foster, por favor, em Bolívia? Sí, la luz está bien, profesor. Está bien lo que dice. ¿Está bien? Sí, Cuidado con la luz del reflector, porque esta luz va a polimerizar el adesivo, ¿cierto? Y yo debo aplicar adesivo en la pieza o no. Esto es una cuestión muy importante. Yo voy a presentar para ustedes un artículo acá que demostró que si usted pasar adesivo en la pieza, usted tiene un mejor moldeamiento, un preenchimiento, creo, que de las irregularidades después creadas pelo gravado ácido, ¿cierto? Pero tiene una ligera, un poquito de mejora en la adhesión. Pero tenemos que pensar un poco. Como tema de esta aula es clínica y ciencia caminando juntas.
que falar de ciência, mas eu quero fazer todos pensarem. Será que este é um trabalho que eu tenho que seguir e eu tenho que fazer, já que o artículo publicado em Operative Dentistry, que é uma muito boa revista, eu tenho que seguir este artículo? Vamos pensar. Este é um artículo in vitro muito bueno, conozco todos os autores, pero é um artículo in vitro. Não há nenhum artículo comprobando que você tem que usar adesivo na peça, senão você vai ter uma redução da longevidade dos procedimentos adesivos. Não há. Se não há um artigo clínico comprovando esta importância, você pode passar adesivo, aplicar adesivo na peça, ou pode não aplicar, como muita gente faz. Muitas pessoas trabalham sem adesivo na peça e não há um problema. Certo? Eu trabalho aplicando adesivo na peça, pero se você não passar, não há problema. E por que você colocou isso na classe, Adriano? Justamente para pensarmos, para vermos que temos um artículo muito bueno, comprovando que é interessante passar, pero não temos uma comprovação da importância deste passo para a longevidade ou para outras coisas. Então, você vai escolher como fazer, se passar adesivo ou não. Aqui, com a peça encaixada e com cimento, certo? E temos que pensar na polimerização. Se vamos fazer a cimentação, vamos fazer a polimerização. E eu sou completamente enamorado por a polimerização. Eu trabalho muito com investigações relacionadas com polimerização. E eu creio que a polimerização é talvez uma das mais importantes passos em todos os procedimentos adesivos. Porque se você faz um procedimento perfeito, um protocolo perfeito adesivo, e faz uma polimerização pobre, provavelmente você não vai ter longevidade. Se você faz uma restauração de resina composta perfeita, linda, pero não tem um polimerizador muito bueno, não tem paciência, correta paciência, não tem paciência para fazer uma polimerização por 40 segundos em cada fase, você provavelmente não vai ter sucesso. E a polimerização é muito importante e em procedimentos com cerâmica há um problema. O problema é a espessura da cerâmica. Quando você está usando uma cerâmica, você com 1, 2, 3 milímetros, você tem um problema que é a redução da radiação através da cerâmica. Neste caso, acá, temos 4 gráficos com diferentes aparelhos. Blueface Style, Demetron NC, Elipar S10, S10 e Valo. Eu testei 4 aparelhos e com 3 espessuras de cerâmica. 0, 1, 2, 3 milímetros. E o que nos chama a atenção? Quando não temos cerâmica, que é 0 milímetros, temos, por exemplo, o Elipar S10, 2.000 miliwatts. 2.000 miliwatts. E quando colocamos uma cerâmica de 1 milímetro, temos uma queda para em torno de 600 miliwatts.
1 milímetro solo de cerámica. Si yo tengo una cerámica de 2 milímetros, que puede ocurrir con una corona, ¿cierto? Tenemos en torno de 300, 350, 300 miliwatts. Es muy bajo. Tenemos que, para una polimerización adecuada, en torno de 400, 600 miliwatts. Si usted tiene una cerámica de 2 milímetros, con el Paras 10, que tiene inicialmente 2000 miliwatts, usted va a tener en torno de 300 miliwatts en nacimiento. Es muy bajo, muy poco. ¿Cierto? Y con 3 milímetros es peor. Pero Adriano, nenhuma persona usa uma cerâmica de 3 milímetros. ¿Cuántos endocrowns todos vemos por acá? Eu vou fazer um endocrown porque eu tenho pouco espaço interoclusal. Vai fazer um endocrown que tem mais de 3 milímetros. Você, na proximal de coronas posteriores, você tem 5 ou 6 milímetros de cerâmica. Então, tem que fazer uma polimerização por vestibular e outra polimerização por lingual. Certo? Sempre pensando em atingir o cimento com o máximo de radiação possível. Certo? Esses resultados foram publicados em Journal Prosthodontic Research no ano de 2021. Eu hice essas mensurações em Inglaterra e publiquei acá. Neste trabalho, colocamos também não só de silicato de lítio, pero cerâmicas com leucita, cerâmica de leucita, reforçada por leucita. E tiveram um resultado semelhante, muito parecido. Una cosa importante cuando está haciendo la polimerización es prestar atención a lo que está haciendo. Yo gosto de decir mucho eso. Todas las personas pueden pensar, obviamente yo estoy prestando atención en todo. Yo estoy haciendo todo con mucho cuidado. Sí, no es eso que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de usted prestar atención a lo que está haciendo cuando está polimerizando. Quando está polimerizando, você tem que mirar no que está fazendo, porque se você mira para cima, sua mão vai sair de um lado para o outro. Isso não é bom. Você tem que ter a luz muito direta na região que você quer polimerizar. E para isso, você tem que mirar. Pero se você mira diretamente com o olho em la luz azul, você provavelmente vai ficar cego, porque a luz azul é danosa para o olho. Desta maneira, coloque óculos, correto? Como é? Óculos? Óculos laranja ou protetor laranja. Lentes. Como? Lentes naranja. Isso. Muitas graças, Foster. Coloque lentes laranjas ou protetores naranjas para que a luz azul não prejudique os olhos, certo? Tenha sempre um protetor, tenha sempre ou lentes naranjas, porque a lente naranja vai bloquear a luz azul, vai filtrar a luz azul e não vai criar um problema para vocês. Não mire a luz azul quando está fazendo a polimerização. Pero mirar o que está haciendo cuando está polimerizando es muy importante. Acá entonces tenemos las restauraciones cimentadas, 2 centrales, después laterales y caninos. Premolares que fueron transformados en caninos. Este es resultado luego después de remover el aislamiento. Y este es el resultado final.
que me gusta mucho es trabajar de esta manera, donde tenemos una color natural, una color semejante a los dientes naturales de la paciente. No sé, en Bolivia, en Brasil, hay una moda que es dientes muy blancos, BL1, 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 BL1. No me gusta hacer, yo no tengo muchos pacientes que gustan también de dientes blancos, porque yo no atiendo muy jóvenes, pero me gusta hacer dientes naturales. Y BL1 no es un diente natural, pero no hay un problema para las personas que gustan. Solo me gusta eso, no quiere decir que otra hacer dientes muy blancos es errado, porque no es. Este es el resultado del sorriso del paciente en la comparación con el inicial. Podemos mirar una diferencia en tamaño del dientes, en el sorriso como un todo, la presencia de translucidez incisal, mejor proporción entre los elementos. Acá, como era, y después de trabajo, ¿cierto? Yo tuve una hora para hablar con ustedes. Creo que con esta clase yo quis mostrar para ustedes que no es simplemente hacer un preparo, una preparación, una cimentación de carriles, de cerámicas, es conocer el material, y para conocer el material son importantes muchas informaciones, estudiar mucho para saber cómo realizar el mejor protocolo, el mejor tratamiento para su paciente. Y para eso trabajamos. Como he visto, yo trabajo mucho con ciencia, yo soy un investigador há muchos años, yo soy enamorado también por la investigación, hace mucho. Clínica y ciencia tienen que andar juntos. Não há forma de ser um bom clínico sem conhecer a teoria, e não há forma de ser há forma de ser um investigador sem conhecer a prática, sem fazer a prática, mas não tem a dimensão de los problemas de la clínica. Por isso, clínica e ciência têm que andar juntos, certo? Esses são uns trabalhos, são só apenas alguns trabalhos que nós hacemos em la universidade. São poucos, esses são poucos, temos muitos por aí publicados, pero trabalhamos com muito amor para desenvolver a odontologia e mostrar que não há odontologia empírica. Trabalhamos muito na investigação para desenvolvimento de conhecimento. Los artículos publicados son reflexos de nuestra dedicación y amor para la odontología. No es solo una cosa para que nosotros, para mostrar y para decir que cualquier cosa. Es que tenemos mucho amor con la odontología y con la investigación. Para ustedes que quieren seguir el camino de docencia, enseñanza, querem obter a maestria ou doutorado, melhore, obtenha a maestria ou um doutorado, melhore, estude e busque ensinar. É extremamente satisfatório ensinar, estou extremamente gratificante, não sei se gratificante é a palavra melhor, correta em espanhol, pero se vocês querem partir para dar clases, ¿cierto? Hacen maestría, hacen doctorado. Creo que hay cursos en Bolivia de maestría y doctorado en biomateriales, en odontología, en operatoria, en Bolivia.
que facilita muchas cosas para ustedes, pero también invito a aquellos que quisieran venir al Brasil a estudiar. Será un gran honor tenerlos con nosotros en São Paulo, ¿cierto? Termino acá mi clase agradeciendo inmensamente a usted, Foster, mi amigo. Agradecer muy la invitación a todos ustedes que están acá. Esta hora está en Brasil, 11h40, en La Paz 10h40, tanto aquí como ahí es muy tarde. Muchas gracias a todos ustedes. Eso significa mucho para mí. Muchas gracias mesmo. Espero que el poco tiempo que hablé con ustedes pueden mostrar un poco de trabajo y pasar una información nueva para ustedes. Muchas gracias. Bueno, profesor, primeramente nosotros somos los agradecidos. Vuelvo a comprometerlo, profesor, porque vamos a tener un congreso grande, Dios quiera, y la pandemia nos permita a fin de año y queremos que usted esté. Y también Dios quiera que podamos lanzar la primera maestría en Bolivia, una maestría seria en biomateriales. Hemos hablado un poco de este tema. Dios quiera que se nos pueda abrir ese camino para que en Bolivia también de una buena vez entremos en la investigación y dejemos el empirismo, ¿no? Yo muy agradecido con usted, maestro. Lo vuelvo a comprometer otra vez, porque usted sí o sí va a estar otra vez en Oruro este año. También volverlo a comprometer, invitarlo para la siguiente versión de la especialidad. Usted va a ser nuestro profesor estrella, va a ser el que nos va a encaminar en todo lo referente a las tesis de grado y todo lo demás. Estamos muy agradecidos, profesor. Gracias por ese desprendimiento que usted tiene con nosotros, por habernos mostrado el camino. Porque ese es el camino, profesor. Como usted dice, los libros son estáticos, los libros te dan la base, pero los artículos te hacen ver si realmente funciona o no funciona lo que nos dicen. Entonces yo me siento muy feliz por ser su amigo, por haber sido su estudiante. Y bueno, profesor, Dios quiera que se venga otra vez a vivir a Bolivia como era antes. Lo hemos tenido en el diplomado de estética cuando ha llegado la primera vez a La Paz. Entonces, cuando ha llegado a Oruro también con José Ortuño. Entonces ahora va a estar ustedes con nosotros, lo vamos a tener exclusivamente para nuestra universidad. Muchas gracias, profesor. Estamos muy agradecidos con usted. Espero que todos les haya picado el bichito de la investigación, porque todos en el fondo tenemos un poquito de investigadores, ¿no, doctor? Sí, sí. Bueno, queridos alumnos, por favor, antes de terminar esto, mañana hemos cambiado el horario por algunos problemas de los profesores, del profesor Paolo Braganini del Perú. Mañana vamos a arrancar a las 7 de la noche con Johnny Quispe. Johnny Quispe nos va a hablar mucho sobre lo que es morfología. Él va a estar a las 7 de la noche, entonces a las 7 de la noche están cordialmente obligados a asistir. Muchas gracias por todo, que tengan buenas noches. Gracias, profesor. Vamos a... Gracias a todos, buenas noches a todos. Y es un anhelo que usted vuelva y siga impartiendo tan lindo que es esto de la investigación y la clínica, que van juntos de la mano. Hasta, buenas noches. Buenas noches, profesor. No, doctor, muchas gracias. Muchas gracias.
Eric. Esto. ¿Qué es? Celular. ¿Qué es? En Zoom también estás. ¿Ya has pasado clases? No. Ya, apágale, pues. ¿Qué? Apágale. ¿Sí? Apágale.